Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino. El día de hoy vamos a modelar este cenicero que ven aquí. Este, este cenicero realmente es bastante sencillo, es nivel básico, pero vean que se ve bastante interesante, ¿no? Aquí me falta hacer el mapeado de los cigarros, pero creo que es lo de menos. Falta aquí quitarle un poquitín de brillo, hacerlo mate, ponerle su texturizado, pero realmente se hace muy rápido. También si quieres modelar esta botella, ya tengo ahí el video. Solamente busca en mi canal, ahí en Rhino Designer, Tequila Herradura, y vas a poder modelar esta botella. Y antes de comenzar quería mostrarte esta biblioteca. Son unos silloncitos en este caso, pero tengo por ahí más modelos por si necesitas para tus escenas. Tengo algunas mesas, tengo cosas para cocina, tengo diferentes artículos por si quieres adquirir y ahorrar tiempo en tu renderizado. Bien, vamos a generar un nuevo documento, objetos pequeños centímetros, y vamos a iniciar con una polilínea en la vista superior. Todos los comandos que ves aquí ya los he explicado. Tengo en mi canal alrededor de 215 comandos, 220. Entonces aquí va a medir 10 hacia acá, 10 hacia abajo. Vamos a cerrar nuestro trazado de 10 en cada sección aquí. Y luego vamos a venir a un fillet corners. Aquí, este fillet, seleccionamos la pieza, un enter. ¿De qué distancia? De 1.5 y acepto. Ok, ahora vamos a generar un círculo. Si voy un poquitín rápido, recuerden que pueden regresar desde aquí, que mida 0.6. Esta entidad la voy a copiar 3 veces hacia arriba y 3 veces hacia abajo desde el cuadrante. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y luego copio de acá, acá, acá. Ok. También vamos a seleccionar vamos a trimear aquí, ok, selecciono este elemento, hago una matriz polar. Ojo, aquí nos falta una línea, entonces vamos a hacer una de midpoint a midpoint, solamente es una referencia. Estos elementos ahora sí los voy a reflejar, más bien les voy a aplicar un mirror desde este punto medio, 4 elementos en 360 grados, acepto. Ahora a le voy a hacer un offset. De 1.5 está bien hacia adentro. Si pierde el offset, lo que vamos a hacer es que hago otro fillet corners de esta entidad de solamente 1 y acepto. Así está bien. Ahora déjenme ver estos elementos. Sí, los vamos a copiar, pero déjenme ver de dónde a dónde. Puede ser de mid a mid. Y también aquí le voy a aplicar un mirror. No un mirror, sino un array polar de 4 elementos en 360. Así está bien. Vean, lo que vamos a hacer es seleccionar estos 2 elementos, aplicar un split. Queremos splitear con todos estos elementos. No hay que splitear con la línea del medio. Acepto. Y lo único que hay que hacer ahora es borrar esta sección y borrar toda esta sección, ¿no? Por aquí. Recuerda igual que si quieres tomar un curso conmigo para que mejores en el programa, o por si no lo manejas y necesitas utilizarlo. Llevo dando clases desde 2014 más o menos. Hago todo tipo de producto, menos cosas de animación ni personajes, pero todo tipo de producto: plásticos, metales, madera, cerámicos, impresión 3D, lo que sea, renderizado, ¿no? Voy a hacer join de todo esto. Voy a hacer que un join, ok. Lo voy a llevar hacia la parte de arriba, o sea, lo muevo en la vista frontal. Voy a mover 2.5 solamente. Déjenme ver, 2.5 hacia acá, ok. Y vamos a hacer una línea que vaya, por ejemplo, de este punto a este punto, cuadrante, cuadrante, o midpoint a midpoint. Vamos a hacer un barrido por 2 carriles. Si todo está correcto, no lo va a hacer sin ningún inconveniente. Ok, perfecto. Vamos, ya está una vista en sombreado. Si no tienes una vista en sombreado, activas un shade o sombreado. Vamos a hacer esto, vean. Déjenme ver qué nos conviene. Chequen, si no nos funciona lo siguiente, voy a hacer un offset, una distancia de 0.8. Sólido no. Voy a dar un enter. Chequen que pasa esto, ¿no? Como que hay un pequeño error, no pasa nada. A esta entidad entonces le doy control C, control V. Ya se acaba de copiar, selecciono uno. En la vista superior voy a hacer una escala en 2D. Vamos a escalar en 2D desde el punto medio. Solamente un poco, ¿no? Lo vamos a escalar así. Depende ahí qué tan grueso quieres que sea tu cristal. Yo lo mantengo por allí, ok. Bien, ahora
Este lo escondo. Y a este le voy a hacer lo mismo, control C, control V. De hecho, una de las piezas, por ejemplo, si ya diste un clic afuera, seleccionas, cambias de capa a una nueva. No sé si comenté, pero este es un nivel bastante básico. Seleccionas la de este color, que es la de color azul, y vamos a venir a transformar, escalar 2D. Realmente lo único que necesitas aquí es saber moverte en el espacio. Vamos a reducir un poco ahí. Y también lo único que necesitas es conocer las herramientas básicas, ¿no? Ok, ya tenemos esto, vean. ¿Para qué es esto? Aquí tiene una especie de juego y lo vamos a hacer así, miren. Vamos a crear una línea por aquí. Con esta línea vamos a trimear la parte azul. Vamos a trimear la azul primero. Vamos a ver aquí. Ya quitamos el color azul. No sé si lo haga más hacia abajo o ahí está bien. Yo creo que lo voy a hacer un poco más hacia abajo, vean. Trimeamos aquí, ok. Y luego vamos a crear una línea más, o vamos a copiar este hacia acá. Estos dos, déjenme ver si ahí, lo vamos a mover un poquitito hacia arriba. Déjenme ver si por allí. Vamos a ver, yo creo que sí. Vamos a trimear lo que hay aquí en medio de la capa original, o sea, la capa de color negro. Así, déjenme ver si vamos correcto. Ahora, ya que está de esta manera, la parte de aquí abajo la voy a suprimir y voy a hacer un duplicate border que está aquí, de este y de este. Acepto. ¿Para qué hago esto? Para que me permita hacer una línea que vaya, por ejemplo, de mid a mid o de cuadrante a cuadrante. Y ahora voy a hacer un barrido por 2 carriles. De aquí, este es el segundo carril. Y esta es la curva. Vean, tiene esa pequeña reducción. Hay un poquito de ruido. Voy a esperar a que pase un auto que está pasando. Y ahorita continuamos. Vamos a hacer un join de todo esto. No importa si se unen algunos vectores por ahí. Queremos esto de aquí. Ahora vean, vamos a hacer aquí un parche de todo lo que hay aquí abajo. No, de eso no, perdón. De esto. Ahí. Un parche. De hecho, si puedo hacer una planar, puedo hacer una planar. Lo que necesito es que me una esto de aquí y esto de acá. De esta manera. Exacto. Ahora, vean. Vamos a hacer aquí un comando que se llama CacheEdit. Ya también lo he explicado. Voy a elegir Bounding Box. Word está bien. Y en este caso queremos pocos elementos. Voy a poner 4x4x4. Que van a ser 4 puntos en X, 4 en Y y 4 en Z. El degree es la complejidad de la curva. No le vayan a poner 2 ni 1, porque 1 son líneas rectas, 2 son arcos y 3 es una combinación de arcos o líneas un poquito más complejas. Damos un Enter, aparece nuestro preview y aceptamos. ¿Qué hacemos aquí? Vean, vamos a seleccionar estos puntos que hay aquí. Vamos a ver estos y vean que están seleccionados incluso los de aquí arriba. Con control deseleccionamos estos porque solamente queremos seleccionar los del piso, desactivamos nuestras referencias y vamos a llevar hacia la parte de arriba, algo así. Esto lo que va a crear es esta curva que hay aquí, ¿sí? Como ya está unido, no hay ninguna deformación en la parte de abajo ni nada. Lo que va a suceder es que cuando activemos esto de acá, va a haber bueno, que igual necesitamos ahí hacer un parche en la parte de abajo. Aquí realmente lo que buscamos es que entre la parte de aquí abajo que les comentaba que también lleva un parche aquí y la parte de arriba se genere o apoye lo que es el centro de gravedad. Lo voy a cambiar de capa, aunque ahorita luego se va a cambiar. Para que vean a lo que me refiero, vean. Déjenme ver si puedo activar un Ghost. Vean. ¿Sí? No sé si han visto que hay algunos perfumes o en este caso este tipo de ceniceros, de jarrones, de botellas que tienen más grande la parte de abajo o alguna parte por ahí. Justamente se hace con esta técnica. Ahora aquí, fácil, vamos a hacer un arco porque queremos que esto esté curvo. Vamos a hacer un arco de cuadrante a cuadrante. Vamos a ver en qué vista lo podemos terminar de dibujar, tal vez aquí. Ok, y también vamos a hacer aquí, déjenme ver dónde está. Vamos a hacer un barrido, está aquí, ¿no? Vamos a hacer un barrido por 2 carriles. Este es el carril, el primario, el secundario y la curva. No se preocupen si siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Esto lo hace Rhino para ahorrar memoria, pero realmente tu pieza está bien.
acepto. Ya tenemos esta parte curveada y lo único que hay que hacer es un join de todo esto, obviamente de las puras superficies, y ya tendríamos esta pieza de aquí. Vean, les voy a mostrar la imagen. Aquí tenemos la imagen de nuestro cenicero. Este está un poquito más alto. Este tiene 3 centímetros y este tiene nada más 2.5. Pero igual si quieres hacerlo más alto, lo puedes hacer más alto como realmente te agrada a ti. Yo creía que este estaba muy alto, por eso lo hice más pequeño, pero realmente cualquiera de las dos opciones te va a quedar bastante bien. No creo que vaya a ser render, pero sí les voy a mostrar el renderizado que hice de esto. ¿Por qué no hago render de este? Porque lo único que tienes que hacer es agregarle un cristal o crear un cristal con reflexión, refracción. Si quieres agregar cáusticas y listo. Les voy a mostrar el renderizado de este en Keyshot para que lo vean nada más. Aquí está mi archivo de Keyshot. Vean que solamente agregué un cristal, le cambié un poquito el color y esto es lo que queríamos también como resultado. Si ustedes ven una botella de Coca-Cola o una botella de vidrio que tenga un cierto color, el que sea, verán que en las orillas se ve más azul o más verde o más del color que sea que en algunas otras partes. ¿Por qué? Porque es justamente donde tiene mayor material, ¿sí? Eso, y obviamente que con algunos efectos de la refracción, de la reflexión que esté rebotando, podemos ahí reforzar toda esta parte, pero es justo lo que necesitamos. Si ustedes hacen este cristal del mismo tamaño, muy probable va a ser que no se haga este tipo de efectos, también dependiendo del material que se le coloque, pero es lo que queríamos buscar. Esta es la botella que les comentaba, vean, igual la pueden modelar ahí, está en mi canal. Y solamente les quería comentar esto, ¿no? Igual los cigarros son simplemente cilindros que spliteé. No les agregué aquí la textura porque no encontré como tal una textura, pero se la puedo poner en Photoshop muy rápido. Entonces, hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda que si quieres modelar esta botella, ya está ahí el video completo. Cualquier comando que no comprendas, ya lo tengo ahí en el canal. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete, que es de bastante ayuda. Generalmente traigo productos que son un poquito distintos en cuanto a su construcción. Lo que no traigo son cosas de animación, como animales, como rostros, porque yo siempre he dicho que para modelar objetos de una manera eficiente debes de elegir la herramienta correcta. Y para hacer este tipo de modelado está 3D Max, está Maya, está Cinema, algunos Blender a lo mejor. Todo lo que es producto aquí en Rhino. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario lo estaré checando. Y sin más por el momento, aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.